El transporte, actor fundamental para la actividad turística. Introducción. En esta lectura abordaremos uno de los temas más importantes de la actividad turística, como lo es el transporte, factor fundamental para que pueda realizarse la actividad, ya que a través de los diferentes medios de transporte podemos realizar el desplazamiento que implica hacer turismo. Veremos los hechos históricos más relevantes, tipos y medios de transporte, características y funciones, etc. Comenzaremos con la lectura de un artículo periodístico donde se hace una comparación entre dos de los medios de transporte más utilizados en el turismo, como el avión y los cruceros, y la elección que los turistas hacen año tras año entre ambos, exponiendo sus ventajas y desventajas dependiendo del tipo de viaje que se desee realizar. ¿Crucero o avión? 10 razones para animarse a surcar los mares y ríos. Cada año la industria de los cruceros crece hasta en un 8,5% anualmente, tendencia que se ha mantenido en los últimos 20 años sin importar las crisis económicas. Según cruise.org, 25,8 millones de pasajeros habrán elegido esta forma de viajar de cara al final de 2017. La industria de los cruceros genera 38 billones de dólares de manera anual para los trabajadores del sector, entre pagos y salarios, empleando a cerca de 1 millón de personas en todo el mundo. Pero los números no son todo, porque las compañías de cruceros buscan, a fuerza de confort, entretenimiento, gastronomía y cientos de atracciones, que el público prefiera pasar sus vacaciones en alta mar antes que cruzar el mundo en un par de horas a bordo de un incómodo asiento de avión. ¿Cómo lo hacen? Velocidad vs confort. No hay discusión respecto a la velocidad de los aviones para llegar de un punto a otro. Pero tampoco hay lugar para el debate sobre la incomodidad que caracteriza los viajes aéreos, donde los pasajes business o de primera clase, que ofrecen algunas atenciones y un poco más de espacio para estirar las piernas, pueden valer el doble que un pasaje común. Entretenimiento. Los aviones más modernos pueden tener pequeñas pantallas donde ver algunas series y películas para matar el tiempo, pero los cruceros son verdaderas moles acuáticas dedicadas exclusivamente a la diversión y la comodidad, pensados para que no haya ni un minuto de aburrimiento, aunque haya largas semanas de viaje. Cines 4D, obras de teatro, clubes nocturnos y decenas de bares, restaurantes y otros espectáculos para todas las edades pueden disfrutarse a bordo desde el comienzo al final de cada viaje. Comida. Carne o pasta, la comida de avión es sinónimo de mala calidad y falta de opciones, salvo en algunas líneas aéreas de lujo que están intentando revertir esta mala fama, pero con precios muy elevados. Por su parte, los cruceros hacen gala de menús de lujo que se adaptan a todos los paladares. Cruceros Costa, por ejemplo, cuenta con un menú de gala obra del reconocido chef estrella italiano Bruno Barbieri, además de menús especiales aptos para celíacos, vegetarianos y veganos y cientos de opciones, desde comida rápida a cartas gourmet. Puntos intermedios. Volar sin escalas es un lujo, especialmente a la hora de recorrer largas distancias. Pero el viajar por agua permite disfrutar de otros lugares y paisajes. Es lo mismo volar a Río de Janeiro que partir desde el puerto de Buenos Aires y disfrutar de 14 noches en distintos puertos y playas paradisíacas en el camino. Otros paisajes. Los barcos cubren rutas que los aviones no hacen. Navegar como un pirata en el Caribe, descubrir los fiordos nórdicos como un vikingo o llegar a las costas del Brasil como los primeros conquistadores. Los mares están llenos de aventuras que no se ven desde el aire ni los aeropuertos internacionales. Además, desde cruise.org también destacan la creciente demanda, un 7% con respecto al año anterior, de cruceros para el viaje a través de ríos. La experiencia. Un crucero es una experiencia temática en sí misma. Teatros, cines, gastronomía y diseño de vanguardia en alta mar, todo pensando especialmente para que nada falle. Más allá de que viajar de manera tradicional sea la forma preferida de vivir unas vacaciones para muchos, un crucero es una experiencia que merece ser vivida al menos una vez en la vida.
Descanso. Alguien duerme bien en un vuelo largo. Para colmo de males después llega el jet lag. En un viaje en crucero se puede descansar cuando se desea, en la gran comodidad de camarotes de distintos tamaños y espacios descubiertos para tomarse largas y placenteras siestas junto al vaivén de las olas. Contemplación. Un atardecer en el medio del océano es un cuadro que quedará grabado en la memoria de cualquiera que viva esta experiencia. Además de diversión y atracciones, en los cruceros también sobran gigantescos espacios de esparcimiento como spas y decks al aire libre pensados para vivir momentos de tranquilidad, tanto para quienes viajen solos como acompañados. Todo incluido, los cruceros buscan simplificar la planificación de las vacaciones. Por ejemplo, ofrecen paquetes al inclusive con diferentes excursiones, estadías y hasta transfers aéreos para que quienes viajen no tengan que perder mucho tiempo con distintas agencias y reservas. Vacaciones instantáneas, largas colas de check-in y migraciones, despacho de equipajes, rogando que nada se pierda, largos vuelos incómodos y después volver a repetir todo en el lugar de destino al tocar tierra. En un crucero el modo vacaciones se activa de manera instantánea, apenas se pone un pie en cubierta, con actividades y propuestas para todas las edades desde el minuto cero. En 2017 se comenzaron a construir 26 nuevos cruceros, con una capacidad agregada de casi 30.000 pasajeros, y tanto para 2018 como para 2019 se esperan números similares de nuevas naves. La industria del crucero parece tener un curso estable, con tierras nuevas y fértiles a la vista. Infobae, 2017, http://bit.ly/34ssw3k cerrar paréntesis. 1. El transporte, definición y breve reseña histórica. El transporte es el elemento del sistema turístico que permite interconectar los espacios emisores con los espacios receptores. En la antigüedad el transporte se vio desarrollado por intereses militares, comerciales y administrativos y se mantuvo así hasta el siglo XIX, ya que los viajes que se realizaban en la época eran por motivos de salud, militares, comerciales o migratorios. Además, los medios de transporte utilizados eran rudimentarios y lentos, como carruajes, caballos, etc. Con la llegada de la revolución industrial y el invento de la máquina de vapor empleada para barcos y ferrocarriles, se da una especie de revolución a nivel turístico por poder impulsar el desarrollo de los viajes de largos recorridos. Ya en el siglo XX, la implementación del motor en automóviles y aviones hizo que el turismo crezca mucho más y a partir de la década del 50, donde el automóvil fue accesible para una gran cantidad de población, se incrementará de manera inmediata el turismo nacional. Perspectiva geográfica, medios de transportes y sus características. Para el análisis de los medios de transporte desde el punto de vista geográfico hay que tener en cuenta algunos componentes. Vehículo con el que se realiza el transporte: aviones, barcos, trenes, autobuses, vehículos privados, etc. Medios: las compañías prestatarias del servicio, las rutas realizadas y las infraestructuras utilizadas. Terminales de viajeros, factores de localización, características, etc. 2. Transporte aéreo. Las dos terceras partes de transporte aéreo global las acapara el transporte de pasajeros, que en su mayoría realiza turismo, tanto que la cuarta parte del gasto total por turismo a nivel mundial se lo atribuye al desplazamiento en avión. Haciendo un poco de historia, la aviación tiene sus orígenes con los dirigibles y los globos aerostáticos, que tenían un motor de vapor para poder ser dirigidos. Así en los años 20 los dirigibles transportaban a los viajeros a través del Océano Atlántico. Barrado y Calabuig, 2001. En 1909 Louis Blériot realizó la travesía del Canal de la Mancha en uno de sus aeroplanos de madera a una velocidad que no superaba los 75 km/h. A partir de ese momento la aviación progresó de forma asombrosa, de manera que a finales de los años 30 se conseguían velocidades de 320 km por hora. Los años comprendidos entre las dos guerras mundiales fueron la época heroica de la aviación.
se realizó la primera travesía sin escalas del Océano Atlántico y posteriormente la del Pacífico, de manera que tras la Primera Guerra Mundial se pusieron en marcha los primeros vuelos comerciales aprovechando pilotos y aviones militares. Barrado y Calabuí, 2001, p. 37. El lanzamiento del primer avión netamente para pasajeros se da en 1933, siendo en Estados Unidos la compañía Boeing la encargada. Ya en la década del 50 se realizan vuelos con reactores con aviones Comet y Caravage con velocidades alcanzadas de 800 km por hora. En 1970 se realiza el primer vuelo con los Boeing 747 o Jumbo, que es el avión con mayor capacidad que existe, y luego surge el avión Concorde que alcanza velocidades supersónicas. El principal problema que tiene esta forma de transporte es la dependencia del abastecimiento de combustible. Esto hace que en épocas de recesión las tarifas aumenten y los pasajeros se vuelcan a medios de transporte más económicos. Para poder contrarrestar esta situación, las compañías aéreas buscan bajar sus precios mediante fusiones, reducción de rutas, reestructuraciones internas, etc. Para salir de esta situación, en los años 80 se crean algunas estrategias como clases con tarifas diferenciadas, ya sea según el tipo de cabina, business, turista, etc., como también fusionar compañías o crear alianzas comerciales como por ejemplo OneWorld. Barrado y Calabuí, 2001. Si tenemos en cuenta esta diferenciación de clases en los vuelos, podemos retomar el artículo inicial, donde vemos bien diferenciados los puntos positivos y negativos de los vuelos y los cruceros en cuanto a costos, confort y descanso. Velocidad vs confort. No hay discusión respecto a la velocidad de los aviones para llegar de un punto a otro. Pero tampoco hay lugar para el debate sobre la incomodidad que caracteriza los viajes aéreos, donde los pasajes business o de primera clase, que ofrecen algunas atenciones y un poco más de espacio para estirar las piernas, pueden valer el doble que un pasaje común. Infobae, 2017, http://bit.ly/34ssw3k cerrar paréntesis. En este punto podemos ver no solo la diferencia de confort y el tiempo de viaje en cada uno de los medios de transporte, sino principalmente la diferencia de costo para el cliente si quiere equiparar el confort del barco en un avión, ya que, en ese caso, debería abonar pasajes en business o primera clase a más doble del precio de un ticket en clase turista. Sistemas globales de distribución. En sus comienzos, los sistemas globales de distribución o GDS fueron sistemas pensados para el manejo interno de las aerolíneas, pero hoy en día son sistemas que utilizan todas las agencias de viajes y operadores mayoristas de turismo para poder comercializar tickets aéreos de manera online, visualizar tarifas, regulaciones, información sobre vacunas y requisitos migratorios, etc. También es posible reservar a través de ellos plazas hoteleras, autos de alquiler, etc. Los sistemas de reservas más empleados en la actualidad son Amadeus, Sabre y Travelport, que incluye a Galileo, WorldSpan y Apollo, pero existen otros GDS más pequeños utilizados en diferentes regiones del mundo. Retomando el caso periodístico, otra de las comparaciones entre avión y crucero que es posible realizar, en este caso analizada desde el punto de vista de la labor de los profesionales del turismo, es que los GDS sirven para comercializar vuelos, pero no así para comercializar cruceros. Estos, en cambio, deben ser reservados a través de operadores mayoristas o directamente a través de los sitios web de cada compañía. A. Vehículos. La industria aeronáutica se localiza principalmente en Europa y Estados Unidos, ya que son las regiones donde se fabrican la mayor cantidad de aviones. En el siguiente cuadro podemos ver las diversas clasificaciones de los aviones comerciales. Figura 1. Clasificación de aviones comerciales. Fuente: adaptación propia con base en Barrado y Calabuí, 2001, p. 39. B. Medios. Encontramos dos categorías dentro del transporte aéreo: por un lado, las líneas regulares y por otro los servicios charter. En la siguiente tabla se puede visualizar las diferencias entre ambas categorías. Tabla 1. Características de las categorías de líneas aéreas.
Características de las categorías básicas de líneas aéreas. Líneas regulares. Líneas charter. Realizan vuelos de acuerdo a un calendario, horario y recorrido y se publican por diferentes medios. Estos vuelos no están sujetos a calendario, horario o recorrido fijos. No son publicados. Pueden hacer recorridos de corta, media y larga distancia. Pueden ser de larga o mediana distancia. Efectúan el vuelo independientemente del número de pasajeros que hayan contratado la plaza. En general son utilizados como parte de un paquete turístico. Normalmente las líneas regulares son las líneas de bandera de cada país. Son vuelos normalmente comercializados por tour operadores. El producto que se ofrece es seguro y orientado al cliente. Los contratantes pueden ser entidades, empresas, etc. La diferenciación entre aerolíneas se da básicamente por el servicio ofrecido, ya que el producto es el mismo. Los vuelos son a veces de compañías subsidiarias de líneas aéreas regulares. Los vuelos charter pueden ser programados, ya que los tour operadores lo planifican para todo el año. Fuente: adaptación propia con base en Barrado, de Ay-Calawi, J. 2001, p. 39. Fuera de estas dos categorías encontramos los aerotaxis. Estos son vuelos de poca capacidad empleados mayormente en países donde se debe cubrir grandes distancias como Estados Unidos, Canadá y Brasil o para excursiones organizadas para pequeños grupos. Suelen transportar personas o grupos reducidos como políticos, artistas, etc. y sus principales ventajas son la rapidez y la flexibilidad de horarios y destinos. Algunos conceptos para tener presentes son: compañías aéreas, que son las empresas dedicadas al transporte aéreo de pasajeros y mercaderías. Dentro de estas, la más representativa en un país es llamada aerolínea de bandera o compañía de bandera y suele tener una alta participación estatal por prestar un servicio público de transporte. Rutas aéreas son aquellos trayectos que realizan los aviones enlazando dos aeropuertos. Estos trayectos se realizan por el camino más corto de manera curva en el espacio aéreo, ya que por la tecnología que poseen los aviones para presurizar la cabina, pueden volar a grandes alturas por encima de los factores meteorológicos que pueden interferir en el vuelo. Las rutas se ven condicionadas por varios factores como pueden ser corrientes atmosféricas, cuestiones operativas, condiciones de seguridad como, por ejemplo, la distancia que debe existir entre las aeronaves y objetivos militares, por lo que se establecen corredores aéreos fijos. En cuanto a las rutas internacionales, debemos tener en cuenta que se utiliza el espacio aéreo de otros países, por lo que, para evitar problemas de índole diplomático, los países firman tratados que regulan el tráfico. El organismo encargado de hacer cumplir los tratados firmados por los diferentes países es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o IATA, por sus siglas en inglés, que fue creada en el año 1945. Por otra parte, la Convención de Chicago de 1944 establece los principios de libertades aéreas que deben aceptar los países en acuerdos internacionales para que una aeronave pueda utilizar su espacio aéreo o aterrizar en caso de que sea necesario, etc. Fuera de estas cuestiones físicas y diplomáticas, podemos decir que establecer rutas aéreas depende de la demanda y de la adecuada infraestructura que exista en tierra para manejar pasajeros y cargas. Barrado, de Ay-Calawi, J. 2001. C. Terminal. Aeropuertos. Los aeropuertos son aquellos lugares en los que existen permanentemente instalaciones y servicios para asistir al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento y reparación de aeronaves y recibir o despachar pasajeros y /diagonal o carga. Barrado y Calawi, 2001, p. 41. Habitualmente se encuentran alejados de la ciudad, lo que implica cierto tiempo dedicado a llegar al mismo. Este punto es muy importante en la competencia que existe entre este medio de transporte y el tren para recorridos de corta y media distancia, ya que, si bien es más rápido, conlleva tiempo muerto en el proceso de llegada al aeropuerto, migraciones, check-in, etc.
Las áreas principales de un aeropuerto son campo de vuelo, pistas de despegue y aterrizaje, rodadura y estacionamiento. Terminales de pasajeros y equipajes, para embarque y desembarque de pasajeros, facturación, salas de espera, sala de ventas, tránsito, salas VIP, aduanas, sanidad, policía, tiendas, servicios, etc. Terminales de vuelos charter. Terminales de carga. Terminales en la ciudad, para despachar equipaje y recoger tarjetas de embarque. Instalaciones técnico-administrativas, torres de control, servicio de meteorología, seguridad, emergencias, comunicaciones, dirección, administración, etc. Instalaciones industriales, para la asistencia de aeronaves, por ejemplo, talleres, hangares, central de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, etc. Barrado y Calauí, 2001, p. 42, figura 2, principales áreas de un aeropuerto internacional. Fuente, Portal de Seiza, 2022, http://bit.ly/13c65kwi. Para que un aeropuerto sea considerado internacional, debe tener los elementos mencionados y además pistas de más de 3.000 metros de longitud o más según el lugar donde esté situado. Luego de analizar el transporte aéreo y retomando el artículo al comienzo de esta lectura, podemos ver que muchas de las comparaciones hechas en el mismo tienen que ver con las características propias del transporte aéreo, cuáles son las ventajas y desventajas de este medio de transporte con respecto a los cruceros, que analizaremos a continuación. Y más adelante retomaremos este artículo agregando las características del tren como medio de transporte, que puede ofrecer en comparación con el avión y los barcos. 3. Transporte marítimo. El medio acuático ha sido utilizado desde la antigüedad como medio de transporte, sobre todo para desplazamientos de larga distancia, siendo los veleros la mejor opción, llegando a atravesar el Océano Atlántico en el siglo XV. La incorporación del vapor a la navegación fue un gran avance, ya que se podían maniobrar mejor las embarcaciones. En un principio las embarcaciones contaban con ruedas de paletas para navegar aguas poco profundas y luego se reemplazaron por hélices que le daban mayor rapidez. Gracias a la navegación se desarrollaron los grandes imperios coloniales, por lo que al incrementarse el tráfico se desarrollan las grandes compañías británicas como la PIO y Cunard, que establecen servicios regulares de pasajeros, para viajes transatlánticos. Los pasajeros principales eran los de alta sociedad, adinerados, que viajaban en primera clase con todos los lujos, mientras los emigrantes que venían a América viajaban en condiciones deprimentes. En las décadas del 60 y 70 se da la decadencia del transporte regular transoceánico al irrumpir con ímpetu la aviación comercial, por lo que, al inicio, se ve imposibilitado de competir con el transporte. Barrado, de A. Calauí, J. 2001. Tabla 2. Desventajas del transporte marítimo. Desventajas del transporte marítimo con respecto al transporte aéreo. Mayor tiempo de viaje. Altos costos de explotación. Elevados costos de combustibles. Flotas antiguas. Estructuras empresariales arcaicas. Rígidas legislaciones marítimas. Disminución del tiempo disponible de vacaciones fuente. Adaptación propia con base en Barrado, de A. Calauí, J. 2001, p. 43. En consecuencia, se produce la concentración empresarial y la supresión de la mayoría de líneas regulares de larga distancia, además de implementarse estrategias de explotación turística del agua, Barrado y Calauí, 2001, p. 45, transformando los grandes barcos en cruceros, que se ofrecen a la población de nivel medio en cuanto a poder adquisitivo. Se incorporan a su vez barcos pequeños o ferries que brindan diferentes actividades a los turistas durante el viaje. Vehículos. Barcos. Podemos mencionar diferentes tipos de barcos según sus características y el tipo de servicio que ofrecen, entre otros.
Transbordadores o ferries, útiles para el transporte de pasajeros y vehículos en distancias medias y cortas, por ejemplo el Star Ferry que cruza el Canal de la Mancha o uno muy conocido por nosotros como el servicio Buquebus que une la ciudad de Buenos Aires con Montevideo en Uruguay. Hidroalas o aerodeslizadores, que son aquellas sustentadas sobre un colchón neumático que lo elevan del mar. Son más rápidos que los transbordadores, los pasajeros van en butacas y podemos encontrarlos en Dinamarca, el Canal de la Mancha, etc. Hidrofoil o jetfoil, se usan para trayectos cortos y su velocidad supera los 20 nudos. Se elevan sobre el agua con unos esquís y se usan para viajes de entre 30 y 60 minutos, EJ Málaga, España, Tánger, Marruecos. Barrado y Calabuí, 2001. Medios. Existen varios tipos de viajes en barco, entre ellos líneas regulares, que tienen predeterminado horarios y rutas que son publicados en guías, folletos, manuales, etc. Dentro de estas líneas regulares encontramos dos ramas: las líneas regulares transoceánicas, que es el transporte regular de pasajeros a grandes distancias. La Cunard en 1839 fue la primera compañía en brindar este servicio. En la actualidad mantiene un servicio regular entre Southampton y Nueva York con 2 salidas mensuales y un viaje de 5 días en el barco Queen Elizabeth II. La otra rama en la que se dividen las líneas regulares es la continental, donde se utilizan ferries que unen puertos de un mismo país, sobre todo en aquellos países que poseen islas dentro de su territorio o de naciones cercanas con servicios regulares a corta distancia. Europa tiene un alto tráfico de servicios regulares continentales, siendo las principales compañías Transmediterránea, Brittany Ferries, Sea Link, PIO entre otras. Cruceros son embarcaciones que se utilizan exclusivamente con fines vacacionales, al igual que con algunos servicios de tren, es algo más que un medio de transporte, ya que se comercializa como objetivo principal del viaje. Los cruceros combinan numerosas actividades a bordo, permiten conocer varios destinos, son cómodos y relajados, está dirigido a todo tipo de clientes, no es caro por incluir alojamiento, transporte, restauración y diversión a bordo y se puede combinar con otros productos turísticos. Retomemos brevemente el artículo que leímos en un principio, ya que la comparación realizada es entre aviones, transporte aéreo y cruceros y veamos cómo detallan las características del crucero que acabamos de enumerar, la experiencia. Un crucero es una experiencia temática en sí misma. Teatros, cines, gastronomía y diseño de vanguardia en alta mar, todo pensando especialmente para que nada falle. Más allá de que viajar de manera tradicional sea la forma preferida de vivir unas vacaciones para muchos, un crucero es una experiencia que merece ser vivida al menos una vez en la vida. Infobae, 2017, http://bit.ly/34ssw3k. Vemos claramente que el crucero es una experiencia en sí misma, como el tren que veremos más adelante. El crucero brinda la posibilidad de vivir las vacaciones como un producto turístico en sí mismo y no solo el medio para llegar a destino. Todo incluido, los cruceros buscan simplificar la planificación de las vacaciones. Por ejemplo, ofrecen paquetes al inclusive con diferentes excursiones, estadías y hasta transfers aéreos para que quienes viajen no tengan que perder mucho tiempo con distintas agencias y reservas. Infobae, 2017, http://bit.ly/34ssw3k. Aquí retomamos el tema de los servicios incluidos, restauración, excursiones, transfer, entretenimiento, lo que refuerza el concepto de que los cruceros son el motivo principal del viaje, la experiencia a vivir. Individuales o yachting, es el servicio que se basa en contratar embarcaciones para uso exclusivo de un grupo de personas. Los barcos utilizados son a vela de 8 a 25 metros de altura. Este tipo de barcos son frecuentes en las Islas Baleares, Costa Azul, Islas Griegas, Islas Vírgenes, Polinesia, etc. Barcos hotel, se pusieron de moda en ocasión de las Olimpiadas de Barcelona en el año 1992 ante un déficit de habitaciones hoteleras. Los barcos tienen rutas predeterminadas, no son rectas, ya que dependen del clima, del fondo marino, existencia de buenos puertos con buena infraestructura, con poco viento, etc.
Las rutas marítimas más importantes realizadas por las líneas transoceánicas son las que unen Europa con sus principales socios comerciales. En cuanto a rutas, una de las más complicadas es la ruta del Atlántico Norte, ya que posee pésimas condiciones meteorológicas y el estado del mar imposibilita el transporte marítimo varios días al año. Otras rutas a destacar son aquellas que conectan a Europa con el Medio Oriente, India y el Lejano Oriente. Muchas de estas fueron acortadas en distancia gracias a la construcción de canales, por ejemplo el Canal de Panamá abierto en el 1914 en el Istmo de las Américas, permitió acortar la distancia entre Liverpool y San Francisco. Barrado y Calabuí, 2001. Los itinerarios que realizan los cruceros son: Caribe, la costa pacífica de Estados Unidos, México y Panamá. El Mediterráneo, con sus puertos de embarques más importantes tales como Barcelona, Niza, Génova, Venecia y Atenas. La mayor afluencia turística de estos cruceros provienen del norte de Europa. Lejano Oriente y Pacífico. En el Atlántico la temporada de cruceros es muy diferente, ya que influyen las condiciones climáticas frías. Rutas fluviales y lacustres. En este tipo de itinerario los barcos suelen ser de menor tamaño y los servicios prestados a bordo también son menos, así como los días de duración del mismo. Barrado y Calabuí, 2001. Los puertos son los lugares donde atracan las naves y por donde se desembarca tanto las mercancías como los pasajeros. Barrado y Calabuí, 2001, p. 50. Pueden ser naturales o artificiales, marítimos, fluviales o lacustres, militares, comerciales o deportivas, etc. Para la ubicación de un puerto se debe tener en cuenta ciertos factores tales como una fracción de agua con suficiente profundidad, sin arrecifes ni bancos de arenas, no tener corrientes marinas y además poseer un clima sin niebla, hielo ni fuertes vientos. Desde un enfoque turístico es de vital importancia que los puertos se ubiquen en lugares que permitan el acceso durante el máximo número de días en el año. También que tengan una buena conectividad con carreteras o ferrocarril, para que desde el puerto se pueda visitar la ciudad y sus atractivos. Los puertos deportivos son otra infraestructura náutica turística. Se ubican preferentemente junto a núcleos turísticos donde predomina un nivel adquisitivo medio-alto. Elementos que componen a un puerto. Construcciones de protección y ataque. Estación marítima o edificios centrales. Servicios portuarios de abastecimientos, combustible, electricidad, alimentos, etc. Almacenes, silos, frigoríficos. Astilleros, Barrado y Calabuí, 2001. 4. Transporte por tren. El desarrollo del ferrocarril viene dado por la invención de la locomotora a vapor a manos de Stephenson en 1825. En sus inicios se transportaba solo mercancías, pero a partir de 1933 comenzó a transportar pasajeros. En 1930 se comenzó con la introducción de motores diésel sustituyendo a la locomotora de vapor y más tarde paso a la electrificación de las líneas. En cuanto al turismo, siempre estuvo ligado a este medio de transporte a tal punto que el primer viaje organizado por Thomas Cook fue en tren. Las compañías promovían construcciones de hoteles y pensiones alrededor de las estaciones, excursiones a entornos naturales y rurales cercanos, etc. Luego, con la aparición del automóvil y el avión, el ferrocarril perdió auge, sobre todo para viajes de larga distancia. Siguiendo con Barrado, de ahí Calabuí, J. 2001, en 1975 el ferrocarril vuelve a tomar fuerza promocionado como un medio económico y rápido para el transporte de mercancías, ya que evitaba las congestionadas carreteras y rutas aéreas. Los recientes avances tecnológicos que dieron lugar a mayor nivel de seguridad, comodidad y velocidad, permitieron reducir la brecha existente entre el avión y el tren, por lo que se vuelve un buen competidor de aquel medio de transporte, sobre todo en distancias medias y cortas. En este caso podemos hacer la misma comparación que el artículo plantea entre avión y crucero, pero utilizando el tren en relación al avión. Veamos la siguiente tabla. Tabla 3. Comparación de características entre avión y tren como medio de transporte. Avión. Tren. Motivación del viaje. No presenta motivación de viaje en sí mismo,
solo sirve de transporte de origen a destino. Representa, al igual que el crucero analizado en el artículo, una motivación de viaje en sí mismo, por la experiencia que se obtiene, sobre todo en trenes turísticos como el Transiberiano. Rapidez. Sin dudas es uno de los medios de transporte más rápidos. En el caso de los trenes bala, compiten con el avión en rapidez, aunque son pocos países los que cuentan con este servicio. Precio. Comparado con el resto de los medios de transporte, es uno de los más caros. Depende del tipo de tren del que se trate, podemos tomarlo como uno de los medios más económicos. Puntualidad. En general la puntualidad es muy buena. En el caso de los trenes también cuentan con una muy buena puntualidad. Confort. Poco confort en clase turista. Para acceder a un mayor nivel de confort se debe viajar en clase ejecutiva o business. Buenas condiciones de confort. Existen varias opciones para viajar, incluso camarotes privados con poca diferencia en precios comparados con el avión. Equipaje. Restringido, debiendo abonar por el exceso según dimensiones y quilaje del equipaje. Dependiendo del tipo de tren, se puede llevar el equipaje que se desee sin restricciones. Sistema más flexible que en transporte aéreo. Fuente, elaboración propia. Vehículos. Los trenes. Un tren consta de una serie de carruajes enlazados, propulsados por una locomotora a través de unos carriles, Barrado y Calabuí, 2001, p. 51. Existen otras modalidades de ferrocarriles con buena utilización a nivel turístico como los trenes a cremallera creados para remontar cuestas pronunciadas como el que sube al Monte Washington en Hampshire. Otro tipo son los funiculares o ferrocarriles de cables que son aquellos que van suspendidos, también utilizados para subir pendientes, lo que hace que, junto a los trenes de cremallera, se hayan podido desarrollar las estaciones de montaña y con ello el turismo de esquí alpino en masa. Los tranvías son otro tipo de ferrocarriles, en este caso muy utilizados en las ciudades para el transporte urbano, ya que además de prestar este servicio, dan un gran estilo a la ciudad que lo utiliza. Sin embargo, el metro se posiciona como el medio de transporte por excelencia en las grandes ciudades, porque su característica principal es la rapidez y el grado de conectividad que posee. Entre los trenes de alta velocidad más avanzados a nivel tecnológico destacan el Shinkansen o tren bala inaugurado en 1964 entre Tokio y Osaka y el TGV de Francia o el AVE de España, entre otros, que superan los 350 km/h. Encontramos en trenes de alta tecnología, flotas con sustentación magnética o sobre colchones de aire, es decir, sin roce físico con las vías del tren, impulsado por imanes que llegan a alcanzar velocidades de 650 km/h. El primero de estos trenes fue inaugurado en Birmingham. Para grandes itinerarios, se utilizan otro tipo de trenes, los denominados trenes hotel, que permiten cenar en el punto de origen y desayunar al llegar a destino. Los viajes realizados por estos tipos de trenes son viajes nocturnos, transfronterizos, etc. Los más antiguos de este tipo de modalidad son los conocidos como expresos. Los grandes expresos europeos aparecen a mediados del siglo XIX y constituían el objeto de viaje en sí mismos como lo hacen los cruceros. Algunos ejemplos de estos trenes son el Transiberiano Moscú-Vladivostok, el Cairo-Luxor Express, el Indian Pacific y el Bolshoi Express, entre otros, Barrado y Calabuí, 2001. Terminales, estaciones de trenes. La estación de tren en el siglo XX era el centro de muchos pueblos y lo sigue siendo aún hoy, ya que incluso se destaca la arquitectura de sus orígenes. En cuanto a las instalaciones que encontramos en las estaciones, podemos mencionar la zona de acceso a los andenes, terminal de pasajeros y equipaje donde se accede al tren, a la compra de billetes, salas de espera, atención al pasajero, información policía, depósito de equipajes, restaurantes, tiendas, etc. Terminal de correo y mercancías, instalaciones técnico-administrativas donde se realiza el control de las líneas, del servicio de comunicaciones, seguridad y emergencia, dirección, administración, etc. Y por último las instalaciones industriales para asistir a los trenes como abastecimiento de combustible, talleres, etc. 5. Transporte por carretera.
Los primeros vehículos que circularon por carreteras eran los carruajes y diligencias que se iniciaron en Hungría en el siglo XV y se expandieron a nivel mundial en el siglo XIX. En torno a estas carreteras se conformaron postas, entre las cuales podemos mencionar las típicas tabernas. Actualmente, el transporte por carretera es el más utilizado para transportar pasajeros y mercancías. En cuanto a los medios de transporte por carretera, tenemos los colectivos que se basan en la utilización de autobuses y los individuales que son básicamente automóviles privados o de alquiler. El automóvil fue una fuerte competencia para el ferrocarril, ya que cuenta con las siguientes ventajas. Flexibilidad, ya que el conductor elige ruta, cantidad de pasajeros y equipaje, dónde parar, horarios de salida y llegada, utilizado en destino como transporte y no solo para el viaje, etc. Economía, ya que es más económico que otros medios y pueden utilizarlo varias personas. Innovaciones tecnológicas, ya que, al ser accesible para mucha gente, constantemente se busca mejorar la seguridad, comodidad, rendimiento, etc. Alojamiento propio posible, puesto que puede llevar adosado un tráiler o casa rodante. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar la contaminación, la congestión debido a la gran cantidad de automóviles existentes, los accidentes de tránsito, etc. Desde el punto de vista turístico, resulta complejo obtener estadísticas de desplazamientos realizados en vehículos privados, por lo que es difícil determinar qué cantidad de viajes se realizan por este medio. Vehículos, autobuses y automóviles. En 1885 en Alemania aparecen los automóviles de la mano de Carl Benz, quien comercializó el primer vehículo de la historia. A nivel turístico, el automóvil se incorporó en el año 1908 cuando Henry Ford presentó su modelo T. En cuanto a los autobuses, los más utilizados son los de 12 metros de longitud y en menor medida los minibuses, que suelen ser utilizados para excursiones cortas, Barrado y Calabuig, 2001. Medios. La eclosión del turismo ha hecho que la forma de organización del transporte colectivo por carretera sea muy compleja. Los principales servicios que ofrece son: líneas regulares de autobuses, una opción económica, de fácil acceso a las urbes, y accesible a la mayoría de la población. Operan bajo itinerario y horario fijo publicados en folletos y guías. Servicios discrecionales de autocares, son aquellos contratados por particulares o empresas que prestan los siguientes servicios. Tabla 4. Servicios de colectivos. Traslados o transfers. Servicios de recogida y traslado en terminales como aeropuertos, puertos, terminales de buses, etc. hacia hoteles y viceversa. City tours o visitas a la ciudad. Paseos de mediodía donde se recorre y visita a los principales atractivos de una ciudad. Se realizan con recogida en hoteles o puntos de encuentro. Excursiones. Visitas de un solo día para recorrer o visitar lugares de interés. Circuitos nacionales. Programas de 7 días mínimo, recorriendo el territorio de una nación. Circuitos internacionales. Programas de largo recorrido, donde se visitan 2 o más países, que incluye hotelería, restauración y algunos tours fuente. Adaptación propia con base en Barrado, de ahí Calabuig, J. 2001, p. 57. Autos de alquiler, pueden ser con o sin conductor, se puede alquilar y devolver en el mismo punto o alquilarlo en un lugar y devolverlo en otro. Las principales compañías que ofrecen estos servicios son Hertz, Avis y Budget, entre otras. En cuanto a las rutas, podemos mencionar diferentes tipos según la calidad de las mismas. Entre ellas encontramos autopistas, calzadas que no tienen ningún cruce a nivel, son de varios carriles en ambos sentidos, no poseen trazados rectos vallados, ni paradas ni áreas de servicio. Pueden ser gratuitas o pagas. Autovías, calzadas con 2 carriles en cada sentido, vías de accesos y cruces al mismo nivel y aren más estrecho que en autopistas. Carreteras nacionales, son de arcén estrecho y un carril de cada sentido. Carreteras locales, estrechas calzadas de no más de 7 pies de ancho total, Barrado y Calabuig, 2001, p. 58. La regulación del tráfico existente en las carreteras a nivel nacional e internacional
se efectúa mediante la aplicación del código de circulación. Los diseños de rutas se realizan en base a mapas de carreteras donde encontramos cartografía de conexiones por vía terrestre. En los mapas también encontramos signos o símbolos convencionales para poder interpretar la información plasmada, entre ellos se destacan carreteras y caminos, incidencias del tráfico, kilómetros entre dos puntos e información turística. La desventaja que encontramos en el transporte por carretera frente a otros medios como el avión viene dada por la duración del viaje, ya que existen numerosas barreras físicas que deben superarse, según la geografía de cada país. Terminales, estaciones de autobuses. Son los lugares de salida y llegada de viajeros, las hay públicas y privadas. Suelen estar dotadas de oficinas para la venta, servicios, tiendas, bares, etc. No son utilizadas por los servicios especiales de transporte, es decir, por aquellos no regulares, sino que parten y regresan a puntos acordados con los clientes. Teniendo una visión global de los 4 medios de transporte utilizados, podemos decir que las comparaciones realizadas en el artículo presentado al comienzo de esta lectura, puede realizarse con todos los medios de transporte, incluso con los colectivos dentro de lo que es el transporte por carretera. Tomando en cuenta los aspectos principales analizados, retomamos el artículo mencionado afirmando que, tanto el crucero como el tren, sobre todo turístico, tienen una motivación de viaje en sí mismo por el tipo de experiencia que se vive, ya que no solo nos traslada del origen al destino, sino que disfrutamos la estadía en los mismos. Podemos dormir, comer, entretenernos, todo dentro de estos medios de transporte, no así en un bus o avión que, si bien poseen entretenimiento y servicios, son simplemente para complementar el viaje y hacerlo un poco más ameno, ya que su principal función es transportarnos. En cuanto a precios, sin dudas el bus y el tren son los más económicos si tenemos en cuenta solo el traslado. Ahora, si analizamos de manera más puntual, los cruceros no son onerosos, ya que ofrecen todos los servicios: alojamiento, restauración, entretenimiento, transporte, excursiones dentro del precio. En cuanto a descanso y confort, sin duda los cruceros toman el primer lugar, seguido por los trenes, porque además de contar con camarotes individuales con todas las comodidades, podemos desplazarnos, caminar, sentarnos en un restaurante a comer, cosa que no ocurre con el avión o el bus, que poseen un espacio mucho más restringido. El último punto que debemos considerar es la opción de conocer diferentes destinos en un mismo viaje. En este caso, el crucero nos proporciona esta posibilidad y es uno de los motivos por los cuales los turistas eligen esta opción: recorrer diferentes puntos en un viaje, disfrutando de la navegación, el confort y todos los servicios sin armar y desarmar valijas a cada rato. Algunos tipos de trenes permiten también hacer un recorrido sin desarmar valijas, por lo que entrarían en competencia con los cruceros, no así el avión o el bus, que solo nos van transportando, pero sí podemos mencionar en este caso la autonomía que nos brinda el automóvil o motorhome, ya que al ser comandado por el mismo viajero permite hacer paradas, tomar descansos, manejar horarios y recorridos, puntos a favor que solo podemos encontrar en estos medios de transporte.